Sí, me llamó un poco la atención por muchas cosas que dijo, del cuales capaz que un 10% me las debe haber dicho a mí o en alguna conversación, pero nunca nada a nivel interno, a nivel de mano a mano de ninguna conversación que me lo haya dicho. Te llena de elogio, te llena de orgullo de que piense así, pero después poniéndote a analizar toda la situación, sí, que yo tenía un pensamiento de lo que pensaba el entrenador de mí, porque era lo que me demostraba en la poca convocatoria, en la convivencia. No fue nada a lo que yo leí o escuché en la conferencia de él, y por eso me llamó un poco la atención, pero me deja la tranquilidad que a nivel profesional y a nivel humano él se llevó una buena imagen mía, que era la que yo quería, y que no sé por qué tampoco se dudaba tanto. La primer charla que tengo con él es el día, creo que 6 de junio, previo a que yo me reintegre a la Copa América. Es la primera conversación que tengo con él a nivel personal. Eh, Después la convocatoria que había tenido en noviembre fue mediante un llamado del profe, y después un diálogo que tuve en un entrenamiento que fue de algo de una presión que yo estaba haciendo, y de una conversación que tuvimos en la Bombonera en el entretiempo con una situación que pasó con Darwin. Y fue el único diálogo que había tenido con él hasta ese entonces, hasta que me convoca para la Copa América. El jugador de fútbol, y yo con la edad que tengo, vos vas olfateando, vos vas Ujú. sintiendo, vas teniendo esa intuición de cuenta contigo, no cuenta contigo. Le ganaste una pulseada, porque lo que yo viví fue eso, que yo le gané una pulseada. A nivel futbolístico, a nivel humano, le demostré que mucha gente dudaba de que Suárez aceptaba o no aceptaba el rol, y lo acepté en todos lados. En el Atlético de Madrid le paso a contar que el segundo año jugué muy pocos minutos y lo aceptaba, y cuando me tocaba entrar con el Cholo Simeone no tuve ningún reproche, al contrario, porque él venía, me decía las cosas de frente, y humanamente el trato era espectacular. Y yo lo que veía cosas en esta última instancia en la selección, no me gustaban en la parte humana, que es lo que yo valoro, que es lo que yo veía, y es lo que siempre me hizo querer tanto a mi país y a la selección. Era la parte humana lo que te genera ir a la selección, y eso no se estaba sintiendo últimamente. Entristece ver al complejo así, y es la realidad. Por el trato de los funcionarios que nosotros tenemos hoy en día, es muy poco el trato que tenemos hacia ellos, con ellos, pero porque se les pidió eso a ellos. Se les respeta, ellos van a respetar su trabajo porque lo necesitan al trabajo, necesitan que su Ujú. familia coma, y por eso lo van a respetar, y ninguno va a salir a decir nada. Pero a mí me duele en el alma ver todo lo que estaba viviendo en la selección, de que te pongo un caso, y hay muchos. En el caso de Minguta, que lleva 30 años en la selección, él no dice ni hay, y va a seguir sin decir hay, porque él quiere a la selección y necesita su trabajo. Pero Minguta tiene que ir, hoy en día, tiene que ir por atrás del complejo, por un costado del complejo, a comer al parrillero que tiene el complejo, no puede pasar por la cocina. Te estoy poniendo el caso de Minguta, una persona que lleva 30 años. ¿Por qué Minguta no se puede cruzar con los jugadores en el comedor a la hora que los jugadores coman? ¿Por qué jugadores de la experiencia que hoy en día son entrenadores como Nacho González, Flaco Fernández, Russo Pero, tienen que comer allá en la barbacoa y no cruzarse con el plantel principal? Cuando nosotros antes convivíamos con toda esa gente, era una alegría, era espectacular todo lo que se vivía. La gente hoy en día, te estás hablando con un fisio en otra zona que no sea de fisio, te estoy hablando en la Ujú. cocina, y estás hablando y el fisio está así mirando para atrás a ver si viene alguien, si lo ve alguien. ¿Por qué? Si es sano, es humano eso, es libertad de trabajo, ya hizo su trabajo, ya hizo su función, y hoy en día no puede disfrutar de convivir, compartir con nosotros momentos de cuales nosotros disfrutamos. Tanto Jorge como Nacho lo saben eso.
Y eso es lo que más me duele a mí, y yo personalmente se lo dije a Nacho, y me duele que yo lo diga hoy en día, pero lo permitió Nacho y lo permitió Giordano a eso. Fueron ellos que le dieron esa autoridad para tener ese trato con el personal, con la convivencia. Fueron ellos los que le permitieron todo eso, porque si ellos hubiesen permitido un cierto respeto, vos a la hora de tomar decisiones como entrenador, quién juega, quién no juega, quién citás, tomá la decisión que vos quieras. Pero Uruguay es esto, Uruguay se generó durante muchísimos años nosotros, los que convivimos desde el 2007, trabajamos muchísimo para que el complejo creciera y tenga todo lo que tiene hoy en día, que es un complejo completo. Y que hoy no se pueda disfrutar de todo eso duele. Vos ves a jugadores que van hoy en día y que no disfrutan. Vos ves jugadores en sus equipos grandes en Europa, lo ves divertirse, sonreír, y hoy en día no lo hacen en la selección. ¿Por qué? Porque viene todo algo interno que ellos sufren, que no lo están disfrutando en la selección. Y me duele ese momento que está viviendo la selección y algunos compañeros que no lo van a salir a decir. Y es entendible que no lo salgan a decir, porque no lo salía a decir yo. ¿Por qué en su momento? Porque iban a decir, porque no te cita, porque no jugás. No, no es por eso. Realmente hay que cambiar algunas cosas que la permitió Giordano y la permitió Nacho Alonso en su momento, porque no pusieron los puntos donde los tenían que poner en su momento. Y eso es lo que me duele, y ellos lo saben. De mi boca ellos lo saben. Es sabido en el fútbol y todos sabemos que él no es de lidiar mucho con los supuestos líderes o jugadores con experiencia que no le gusta. Preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima y no quería meterme en ese momento que yo era partícipe de la selección, no quería ser partícipe de un problema, pero sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme en ese momento para evitar un roce, porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que se generaron que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América, y había que callar por respeto a la selección en ese momento. Hubo una situación del cual él tuvo una charla con el plantel, que hubieron algunos jugadores antes que le pidieron eh, que por lo menos le dijera buen día. Y hubo una charla, y yo qué hice, como capitán en ese momento, él había tenido una discusión, como él sabía, con Agus, y yo fui como capitán a hablarlo con él. Yo hablé con algunos de los compañeros, le dije, yo voy a ir a hablar con el entrenador, hablé con Jorge, le dije, Jorge, mira, ¿te parece que fuera a hablar con Marcelo? Porque le quiero explicar que nosotros estamos en el mismo barco, todavía no empezó la Copa América, estamos en el mismo barco. Voy a una conversación con él, me siento enfrente a él, le estoy hablando entre 5 o 6 minutos más o menos, hablando, mirándolo a la cara, diciéndole los puntos que nosotros estábamos, los jugadores estábamos con él, que lo apoyamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara, todo lo que iba a ser la convivencia, que todavía no ha empezado. Me miró y me dijo, muchas gracias, Luis. Y me levanté y me fui. No me contestó nada a los 5 o 6 minutos que yo estuve mirando. Y me quedé como diciendo, ¿cuál es la respuesta? No conseguí ninguna respuesta. Y a partir de ahí yo ya acepté que tenía que quedarme callado en todo momento y respetar lo que él dijera hasta que yo siguiera mi camino y tomara una decisión a ver qué iba a hacer yo en la selección. Yo no estaba ahí en eso, en lo de saludo, fue una conversación que tuvieron algunos. Y ahí él cambió un poco. Él empezó a saludar y cosas, y después hubieron otras razones, como las que pasaron con Agus, que a mí me molestaron, y claro, y no había empezado todavía la Copa América. Yo no me podía poner en plan de... Yo le dije a Agus, en ese momento le dije, Agus, tranquilo, esto ya habrá tiempo para poder analizar esta situación. Digo, ahora tenemos que pensar la selección. Claro, es entendible que por todo, entre comillas, o toda la situación que vivió Agus en la Copa América, se sintió menospreciado y explotó. Es normal que un chiquilín explote. Es normal. Yo fui más inteligente y yo me supe contener por ser más maduro, por tener otra imagen y contenerme en muchas situaciones, pero había situaciones en la Copa América
que hacíamos 20 minutos, 30 minutos de trayecto en ómnibus y íbamos a entrenar al otro día lo que no jugamos, íbamos con el profe solo. ¿Cómo no te van a doler ese tipo de situaciones de cosas? Y bueno, y Luis, el referente, tenía que bancar la cabeza. Ya tengo bastante con bancarme a mí y tenía que bancar a los demás de tratar de contener de que no explotara un momento complicado de la Copa América, ¿no? Ahí hay un malentendido que no fue de alcanza pelota que lo puso Agus, sino que vieron que había 3 sparring Sí. de que habían ido de chicos de la sub-20 y a Agus lo puso en la parte de los sparring y lo puso a hacer los pases que dieron casi la mitad de la Copa América, los sparring daban esos pases y lo puso a Agus dar esos pases de sparring y a los otros, a los sparring hacer los movimientos que en realidad lo tenían que hacer los jugadores. Y un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no lo podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Y molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agus en esta porque es entendible y bastante se contuvo y es normal que llegara a esa situación. El plantel lo que se hizo fue más fuerte, en muchos sentidos se hizo fuerte el plantel y era, Nathan me lo decía, tiene suerte que tiene un grupo humano muy bueno y que el plantel está unido, porque si empieza a agarrar los jugadores como él intentaba hablar por momentos con jugadores que van a marcar un camino en la selección, es normal, pero los jugadores siempre bancaron el mismo camino que íbamos todos juntos. Otro ejemplo, que hay una de las cosas que más me duele que hay a veces, ¿no? Que hay un discurso para afuera y otro pensamiento para adentro. La gente hace una conferencia de que el pueblo, que la gente, que todo lo que pasa, la hinchada, que nosotros jugamos para la gente. Y estamos un día llegando a Nueva York, que después de un entrenamiento llegamos como a las 9, 9:30 de la noche, llegamos derecho a cenar. Había gente en los hoteles, los que estaban ahí en Nueva York veían que teníamos 300, 400 personas en el hotel ahí esperándonos a nosotros. Venían de estar 4 o 5 horas esperando en el hotel y el profe nos dice, antes de bajar del ómnibus, nos dice, muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho. Y yo, como capitán en el fondo, me paro y digo, ¿cómo, profe? Yo respeto la decisión yo le paso lo que me dice el entrenador. Dice esto, dice el profe. Perfecto. Como capitán, con respeto a la gente, al agradecimiento que nosotros tenemos desde que yo empecé en la selección, inculcado, agradecerle a la gente, paramos todo, muchachos. Y ahí todos lo dijeron, paramos todo, paramos todo, paramos todo. Y ahí paramos, tuvimos 15, 20 minutos, mitad para un lado, mitad para el otro, con la gente. Y después al otro día tenemos una charla que el entrenador empieza a hablar que el uruguayo es esto, que el uruguayo compite, que el uruguayo no sé qué, no sé cuánto, y el uruguayo, ¿por qué juega? Por la gente. Bueno. Y ahí nos miramos entre todos, pero no te miento que nos estamos mirando como diciendo, ¿cómo? Por la gente si ayer nos pediste que no. Porque en ese momento, cuando él asume, Godín seguía siendo el capitán y Godín todavía no se había retirado de la selección, ni del fútbol. Por lo menos un mínimo de respeto hacia el capitán que llevaba 10 años siendo Diego, preguntarle, decirle, no vas a continuar, perfecto. Luis, mirá, no te tengo en cuenta en estos momentos porque sé que no vas a llegar al Mundial. Eddie, a vos lo mismo, prefiero ver a Darwin, prefiero ver a Mati Arezo, prefiero ver a Fede Viña, Luciano Rodríguez, lo que sea. Perfecto, se entiende, pues yo ya estaba en una edad del cual yo lo había dicho en marzo, yo no sé qué voy a hacer en la selección. Yo realmente, si hablo con el entrenador me lo hace saber. Y claro, y no podés guiarte por lo que diga un jugador, una entrevista o algo en una entrevista. Lo llamás y le comunicás qué es lo que va a pensar, pero eso lo tiene que hacer Giordano y Alonso. Claro, pero si ellos no le ponen ese límite, decir, respetame a estos 4 o 5 jugadores, en explicarle, no los tengas en cuenta, no los tengas en cuenta, pero por lo menos explicarle que no los vas a tener en cuenta. Y es entendible lo que hizo Eddie, que se retiró porque le faltó
cariño, le faltó falta de información. Es normal. Yo lo que hice, yo aguanté, porque yo también hubiese explotado en ese momento. Yo perfecto, acepto todo lo que piense el entrenador, pero si ustedes no marcan un punto, ustedes son los jefes de él. Él es nuestro jefe de los jugadores. Nosotros respetamos y hacemos todo lo que él nos diga, porque hacíamos todo lo que él nos diga. Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar en la Copa América hubieron compañeros que se plantearon, hasta Luis jugó la Copa América, no jugó más, compañeros. Y vos te pones a pensar y decís, estamos llegando a un punto difícil, difícil, y después se te va, te sana todo eso y vas porque querés a tu país, querés a la selección y todos morimos por representar a nuestro país. No es eso. Los utileros, el oficio, eh, les encantaba, para que quede claro el mensaje, a los utileros, al oficio, a los cocineros, a todos, a la gente del complejo, les encantaba trabajar con el maestro, con el profe Ortega, con el Tornado Alonso, de la exigencia que tenían, de la exigencia de traerme un cono para acá, un cono para allá, y yo lo hacían. Encantado la vida lo hacían, se dormían a las 4 de la mañana, se levantaban a las 9. No es eso, no es eso, es el de por lo menos después déjame disfrutar mi momento. Déjame de que estoy acá con Luis, con Fede, con Josema, con Nico, que estoy con esa gente, que los veo allá y estoy trabajando para ellos y lo disfruto. Y todo eso se perdió hoy en día en el complejo. En mi última convocatoria estaban jugando al truco y veías que pasaban por atrás y miraban a ver quién eran los que estaban jugando al truco. No te miento, estábamos cenando o merendando y veías televisiones por todos lados prendidas, mirando la tele, mirando fútbol, todo. Hoy en día hay una escondida atrás, todo apagado, todo en silencio, y es como que entras y decís, ¿a dónde estoy entrando? Y a mí me partía el alma entrar al complejo. Últimamente me partía el alma entrar al complejo de la forma que entraba. Los compañeros se cohíben, tienen miedo de gritar, tienen miedo de gritar con la música. Y realmente es complicado lo que se estaba viviendo y no sé quién va a estar capacitado de levantar la voz porque es difícil, va a ser difícil. Si no lo hacen los futbolistas va a ser muy complicado porque ahora seguramente ningún compañero vaya a decir si es verdad lo que dice Luis, tiene razón lo que dice Luis, porque quieren la selección y quieren estar en la selección. No se van a poner en contra del entrenador. Mirá, Agus dijo algo y ya no va a ser más tenido en cuenta mientras esté el entrenador. Mientras que esté, no va a estar. Y si uno levanta la voz, va a ser así. Y no lo van a hacer porque quieren a nuestro país, quieren a nuestra selección, pero ellos saben todo lo que vivieron. Realmente, sí, sin hablar con Mati, sin saber realmente el sentimiento que tiene Mati, yo la vi venir por ese lado, pues yo no había convivido con él todavía en esa etapa con Bielsa, porque yo vine en noviembre y Mati no vino y él había venido otras veces y después en marzo, cuando él viene la última vez, yo no fui y la vi venir por ese lado y que un jugador con 29, 30 años haya tomado esas decisiones porque llegó al límite de sentirse ninguneado, de Ujú. sentirse que lo menospreciaron y que no sorprenda que puedan haber más casos. Y yo creo que tenemos que poner un límite porque la gente después se la va a agarrar con los jugadores que no quieren venir a la selección. No es por los jugadores que no quieran venir a la selección. Los jugadores sentimos otro tipo, necesitamos otro tipo de cariño. Sí que nos reten dentro de la, vamos a explicar lo que reten dentro de la cancha, que hago cosas mal dentro de la cancha, lo que estás corriendo poco, Luis, o que no corre, o que no es ese el problema. El problema es la parte humana, eso nos duele a nosotros. Los jugadores que no venimos jugando en la Copa América, por lo menos anda al ayudante técnico que nos vaya a ver a los entrenamientos igual. Porque íbamos a correr a alguien, pero por lo menos cierto respeto que nosotros nos sintamos parte de todo eso. Y después, antes de un partido contra Estados Unidos, los suplentes nos quedamos en el hotel, no fuimos a entrenar. Fueron solo los titulares. Pero yo ya tengo 37 años y ya olfateo todo, veo todo. Y como lo dije, me retiré con el orgullo y con la satisfacción de retirarme cuando yo quería y no cuando me habían querido retirar hace un año atrás.
cuando estaba ahí en Gremio, porque yo lo sentía así. Y que más que nada para mí sentirme orgulloso de retirarme cuando yo quería. A ver, yo me enteré, yo no sabía nada del pasillo. Cuando lo vi ahí me emocioné un poco, porque fue algo de después me enteré la historia, fue algo de los compañeros que me querían hacer un regalo en ese momento, me querían hacer un regalo y que el entrenador se había molestado porque le estaban trastocando la planificación que él tenía una charla 12:45 con otro jugador y 12:30 con otro jugador y cómo estaba trastocando eso por hacer un pasillo. Cuando me entero de eso, imagínate el pensamiento mío en ese momento que yo me entero de eso, del gran detalle que tienen mis compañeros y que afrontaron ahí esa situación de decir, no, queremos hacerle algo a Luis, de decir, menos mal Luis, menos mal, lo hiciste en el momento justo porque por algo pasan las cosas y por algo tomás las decisiones que tomás Luis y, y no miento, en lo que estoy diciendo, todo lo que estoy contando, no miento, estoy diciendo la verdad y quiero el bien de la selección. Van a decir, si querés el bien de la selección, ¿por qué salís a decir? Y porque quiero que se mejoren las cosas. Y si yo no lo digo, que lo viví en carne propia, porque nadie me puede discutir que todo lo que estoy contando lo viví en carne propia, va a ser difícil que mejore esto. Lo veo a Darwin lagrimeando, lagrimeando, lo veo a Darwin lagrimeando, y le digo, vos estás acá por mérito tuyo propio, por todo lo que venís trabajando y sos goleador y sos el mejor. Digo, tenés que seguir así. Digo, olvídate lo que te digan los demás, vos seguís así. Y Darwin me miró así, se limpió, le digo, andá, lavate la cara, salí y rompela. Por eso hay gente que no sé si recuerda que Darwin hace el gol y el primero que me abraza es a mí y me señala a mí. Yo estoy hablando de lo que yo viví, lo que yo sentí con mi edad. Capaz que hoy agarras uno de 25 años y todo lo que le está enseñando y cómo se lo está llevando para su camino porque está aprendiendo, tiene otro pensamiento. Pero yo con mi edad, de lo que yo viví, de las situaciones que yo viví, yo tengo ese pensamiento.